Perú, nosotros ya estamos listos y preparados para ingresar a tus hogares con la mejor información. Quien les habla, Araceli Guacanera, les acompañará durante una hora. Y también mi querido Eduardito Chacón, estamos listos ya para brindarles toda la información, como dice Araceli, del mundo del espectáculo y del folclore. Hoy estamos cargadísimos, amiga. Me imagino que sí, como siempre la gente de producción chambea y chambea de lo mejor, porque el público se merece. Mira que ya estamos llegando a las distintas ciudades de nuestro país. Cada día estamos aumentando, amiga. Tenemos 12 ciudades en provincia y antes de fin de año pensamos incluir otras 5 o 6 ciudades. Estamos en conversaciones para que muchos más amigos del Perú entero se enteren de toda la información que les brindamos aquí en Purito Perú. Y se van sumando las ciudades porque ya todo el mundo se quiere poner la camiseta del programa, ¿sí o no, mi Porque querido todos Eduardo? somos Purito Perú. Igualito que tú. Oye, ¿cómo empezamos, Araceli? Hoy empezamos con el chisme que a todos nos encanta, la buena información. ¿Será que te gusta? Yo no, los hombres son más chismosos que A mí me gusta nosotros. la música. No, aparte de nosotros, lo más chismoso son los que nos están viendo en el programa, claro que sí. Para toda mi gente de las provincias, besos gigantes. Hoy, como les decía, empezamos con chismes. Viene don Alejandro Zarate. ¿Y qué tiene que decirnos? Muchísimas cosas, si no, chequea lo que viene a continuación. Hay canciones que pasan, son bonitas pero pasan desapercibidas. Imagínate, una vez me dijeron, Alejandro, te hago una pregunta, dígame, le digo. ¿No te da envidia que Corazón Serrano se hayan vuelto millonarios con tus canciones? No, le digo, porque de alguna manera les tocó a ellos, pero también me ayudaron a mí, porque de alguna manera hicieron que Pintura Roja nuevamente estuviera en auge, ¿no? Entonces, al contrario, me siento agradecido con ellos y les agradezco yo.